Buenos días a todos los presentes, a los que están en la nube y muchas gracias por su asistencia presencial y virtual. Bueno, creo que todos nos conocemos. Yo soy José María Tapia, llevo desde octubre en el Juzgado de lo Mercantil 3 de Bilbao, en Guecho. Bueno, yo creo que nos conocemos prácticamente todos. He estado prácticamente casi toda mi vida profesional en Burgos, durante 15 años en el Juzgado de lo Mercantil y ahora, pues bueno, una nueva aventura profesional aquí en Bilbao y encantado de estar en esta plaza. Bueno, para mí es un orgullo, y lo digo siempre que intervengo y que me han llamado para intervenir, actuar en este foro. Pero mucho más, sobre todo, por las dos personas que me acompañan. Nuria Fachal, magistrada del Juzgado de lo Mercantil de Coruña. Olga Edo, magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Excelentes amigas, excelentes profesionales, y para mí, el poderlas moderar, para mí ha sido pues, una gran satisfacción. Y lo digo de todo corazón. Creo que son de lo mejorcito que hay dentro de la carrera judicial, dentro de los especialistas de lo mercantil, y yo las tengo a ambas. Es subjetivo y objetivo lo que manifiesto como un referente, vuelvo a insistir, y como una imagen de lo que representa la especialidad de lo mercantil dentro del ámbito judicial. Vamos a hablar del concurso de la persona física y lo vamos a hacer, ellas como van a intervenir y yo voy a moderar. Hemos delimitado y hemos visto cuáles eran los temas prácticos de los que surgen más problemas, ¿vale? No va a ser tipo ponencia, sino va a ser tema en concreto. Va a empezar Olga, luego intervendrá Nuria, si quieren, o al final, o conforme vayan tratando los temas, si quieren intervenir, encantados de la vida. Pero lo vamos a tratar sobre todo desde un punto de vista eminentemente práctico, porque para eso estamos. Porque para las ponencias, pues este no es el foro adecuado y correspondiente, y más con su conocimiento y con su experiencia en la materia concursal. Y lo vamos a tratar eso, distintas materias, regulación actual y lo que se supone que vendrá en un futuro con el famoso anteproyecto de la ley de reforma de la ley concursal. Vamos a empezar con uno de los problemas, bueno, en principio que planteaba problemas desde un punto de vista práctico y de interpretación a la hora de delimitar o determinar la competencia objetiva, ¿vale? Todos sabemos el criterio de carácter subjetivo-objetivo a la hora de delimitar o determinar la competencia, si corresponde para conocer el concurso de las personas físicas, juzgado de primera instancia, juzgado de lo mercantil. Si bien va a ser objeto de reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial el año que viene, como consecuencia de la transposición de la directiva, y va a separarse, como es lógico, esta división de competencias entre juzgados de primera instancia y juzgados de lo mercantil a la hora de conocer este tipo de concursos. Se va a suprimir la competencia de los juzgados de primera instancia y los juzgados de lo mercantil, pues vamos a asumir como había sido desde un principio y como tenía que haber sido en la actualidad, vamos a asumir también el concurso de las personas físicas. Pero como está ahora sí la cuestión, dos diferentes tipos de juzgados pertenecientes al mismo orden jurisdiccional, vamos a tratar de delimitar y determinar cuál es el criterio básico y fundamental a la hora de determinar quién es el órgano judicial competente para conocer de esa solicitud del concurso. Va a intervenir primero Olga y luego posteriormente Nuria, y si quieren realizar cualquier tipo de pregunta, aclaración, lo que quieran, estamos a su disposición. Cuando quieras, Olga. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, al turno de actuación profesional por invitarme un año más a participar en estas jornadas, y a ti, Pepe, bueno, pues por tu amable, desde luego, y cariñosa y seguro que inmerecida presentación. Bueno, es un placer además para mí estar en Bilbao porque, como ha dicho Pepe, ahora estoy en el Juzgado de lo Mercantil no número 2, sino número 4 de Madrid. Antes estuve en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao. Yo soy de aquí y, por lo tanto, pues es un placer para mí
estar aquí este año, sí se puede decir, pues todavía más que en otras ocasiones. Bien, vamos a tratar el tema de la competencia en el marco del concurso de la persona física. El concurso de la persona física, cuando estamos ante un juzgado de lo mercantil, la competencia, el texto refundido de la ley concursal, como antes la ley concursal atribuye al juez de lo mercantil o al juzgado de lo mercantil la competencia objetiva para conocer del concurso cuando estamos ante una persona física empresaria. El problema que se ha planteado siempre es qué es un empresario o a quién llamamos empresario o cuándo consideramos que estamos ante un empresario para asumir la competencia. La ley concursal no ofrecía un concepto, lo ofreció a efectos del acuerdo extrajudicial de pagos, como saben, y decía que era empresario aquel que lo fuera conforme a la legislación mercantil y además conforme a la seguridad social, incluidos también los trabajadores autónomos. Bueno, esto parecía claro, ¿no? A partir de aquí se fueron presentando los asuntos en los juzgados y el problema realmente se planteaba porque el concepto de empresario conforme a la legislación mercantil es muy amplio. Entonces, cuando tenemos un empresario, todos sabemos cuando estamos ante un empresario, hubo supuestos dudosos, pero en general ese no fue el problema. El problema fue cuando ese empresario había cesado en esa actividad, se había dado de baja en su régimen y, por lo tanto, cuando se presentaba la solicitud de concurso, ya no era, técnicamente ya no era o no ostentaba la condición de empresario. En ese supuesto concreto, empezamos a advertir en los juzgados que se presentaban solicitudes y en las que la mayor parte del pasivo, en ocasiones, aun presentando la solicitud una persona que ya no era empresario, conforme a la legislación, sin embargo, su masa pasiva, en su mayor parte, tenía un origen empresarial, porque hacía unos años o hacía unos meses sí había sido empresario, porque había tenido una peluquería, una empresa o diferentes actividades. A partir de aquí, los tribunales nos dividimos y los juzgados nos dividimos. Estábamos los que pensábamos, o en principio seguíamos el criterio objetivo, el puro criterio atributivo de competencia, de considerar que el juzgado de lo mercantil solo era competente cuando el deudor ostentaba la condición de empresario cuando presentaba la solicitud, y había juzgados que atendían al origen de la deuda. Y esto además con matizaciones. Bien, este melón se abrió con una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de 2016 que en un supuesto en el que la persona, el deudor, ya se había dado de baja, digamos, en el registro y no ostentaba la condición de empresario, en esa situación consideró, atendiendo al origen de la deuda, que la competencia correspondía al juzgado de lo mercantil. Yo creo que fue de las primeras resoluciones, la de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección 28, y a partir de aquí las audiencias provinciales se dividieron. Había audiencias provinciales que seguían un criterio estricto y por lo tanto únicamente admitían la competencia del juzgado de lo mercantil cuando el deudor ostentaba la condición de empresario y otras que atendían al origen de la deuda. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a veces nos encontramos con supuestos en los que el deudor ha dejado de ser empresario hace mucho tiempo, hace muchos años, y ahora no se encuentra en una situación dudosa de si es o no es empresario, sino que directamente no es empresario. Entonces, podemos estar ante una persona que trabaja por cuenta ajena, que claramente no es empresario, pero bueno, tuvo un bar, por ejemplo, hace 4 o 5 años y tiene una deuda que sí tiene origen empresarial. Claro, estos supuestos que están en el límite son los que realmente son problemáticos. Porque yo creo que ya nadie, salvo estas audiencias que siguen ese criterio estricto, si un autónomo ha dejado de su actividad hace un mes, pues no se plantea el problema. El problema es cuando estamos ante un trabajador por cuenta ajena que ha dejado su actividad empresarial hace tiempo. La Audiencia Provincial de Vizcaya, que es la que
les voy a tutear porque la mayoría nos conocemos, la que a vosotros, bueno, pues la que seguís, ¿no? Porque es el ámbito territorial en que en general trabajáis, es clara en el sentido de atender al origen de la deuda, con independencia del periodo que haya transcurrido desde que el deudor cesó en el ejercicio de su actividad empresarial. Y hay un auto que es de la Audiencia Provincial de Vizcaya de la sección cuarta de 5 de octubre de 2021. Es un auto que revoca una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1. En este supuesto, el deudor era un trabajador por cuenta ajena, ya trabajaba por cuenta ajena, no ostentaba la condición de empresario y, bueno, el magistrado de lo mercantil dice que atendiendo al texto refundido, esta persona no ostenta la condición de empresario cuando ha presentado la solicitud y por lo tanto no se considera competente. Se plantea un conflicto negativo de competencia con un juzgado de primera instancia y la Audiencia Provincial de Vizcaya insiste en el criterio, o bueno, mantiene el criterio que ha adoptado en otras resoluciones en las que revocaba mis resoluciones y atiende al origen empresarial de la deuda con independencia de cuándo haya sido el momento en el que el deudor ha cesado en su actividad empresarial. En este auto, la Audiencia Provincial de Vizcaya cita esa resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que yo decía antes que abrió un poco el melón en esta cuestión. Pero la Audiencia Provincial de Madrid tiene otra resolución que es de 19 de septiembre de 2019, que supongo que la conocerán, es un auto de esa fecha, y en ese auto no es que matiza, sino de alguna forma deja claro qué es lo que decía en aquella resolución de 2016. Y lo que dice en definitiva es que el criterio atributivo de la competencia, o lo que dice es que el origen de la deuda, el carácter de la deuda, no puede sustituir al criterio atributivo de la competencia. El criterio atributivo de competencia es el que es que el deudor ostente la condición de empresario. Una persona que trabaja por cuenta ajena, a la fecha de la presentación de la solicitud de concurso, no ostenta la condición de empresario, claramente. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse es si se plantea alguna duda, o sea, si el supuesto plantea dudas, ¿no?, que exigen cuestionarse si el hecho de estar trabajando por cuenta ajena, no obstante, merece que el concurso sea conocido por un juzgado de lo mercantil. Y la Audiencia Provincial de Madrid dice, miren, el origen de la deuda es un criterio orientador, meramente orientador, que sirve para resolver los supuestos dudosos. Pero no es un criterio que sustituya al criterio objetivo de competencia que establece la ley orgánica y el texto refundido de la ley concursal en definitiva. Por lo tanto, en el supuesto, o sea, se oye, disculpen un segundo, se oye fatal, no sé si el problema es mi micrófono, si no, igual suena. ¿Puedo hablar con el micrófono en la mano? Sí, que igual voy a estar más cómoda que con... Ay, perfecto. Bueno, pues como decía, la Audiencia Provincial de Madrid dice, el origen de la deuda es un criterio orientador, pero meramente orientador. No sustituye el criterio atributivo de competencia objetiva. Y por lo tanto, solo podemos acudir a él en supuestos dudosos. En el caso que se resuelve por esta resolución, por este auto de la Audiencia Provincial de Madrid, el deudor era una persona por cuenta ajena, ya había cesado en su actividad hacía 2 años y además había ejercido esa actividad empresarial solo durante 1 año. Con lo cual, la audiencia llega a la conclusión de que esta persona hacía tiempo que había cesado en su actividad empresarial y que, por lo tanto, no había ninguna duda sobre su condición de no empresario. Y desestima o atribuye en definitiva la competencia a los juzgados de primera instancia. Y este es un poco el resumen de esta cuestión. Con lo cual tenemos audiencias que siguen estrictamente el criterio de
usted es o no empresario conforme a la legislación mercantil, conforme a la seguridad social, ejerce una actividad empresarial en el sentido amplio que establece el Código de Comercio, la legislación mercantil, o no, en cuyo caso es o no competente el juzgado de lo mercantil. Tenemos las audiencias, entre ellas, como digo, la Audiencia Provincial de Vizcaya, que es la que a vosotros ahora es la que hay que seguir, que atiende exclusivamente al origen de la deuda, ya digo, con independencia de cuánto tiempo haya pasado desde que se cesó en la actividad empresarial. O sea, yo creo que tuve un supuesto que habían pasado como 6 o 7 años desde que se cesó en el ejercicio de la actividad empresarial y me revocaron la resolución. O sea, ese es el criterio de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Y luego tenemos el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que habiendo atendido al origen de la deuda en esa resolución de 2016, no obstante, deja claro que es un criterio orientador y que no puede sustituir y que, por lo tanto, es un criterio orientador al que se acude en supuestos límites en los que, bueno, pues las circunstancias aconsejan valorar si en ese momento el hecho de que una persona haya cesado en su actividad empresarial no empiece a que deba ser considerada empresaria a efectos de la competencia del juzgado de lo mercantil. Y yo creo que básicamente es esto. Muchas gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Gracias a ambos por estar y compartir hoy esta sesión conmigo. También la invitación amable al turno de actuación profesional por poder estar en esta sesión y en el cierre del Congreso. En relación a la cuestión que yo creo que ha expuesto de forma absolutamente clarificadora Olga, ha planteado las principales tesis y los criterios que tenemos a día de hoy en los juzgados de lo mercantil y audiencias provinciales de nuestro país. Simplemente por apuntar alguna cuestión adicional, existen una serie de supuestos que podemos entender límites, como por ejemplo aquellos casos en los que la designación del mediador concursal se ha efectuado bien por el notario o en su caso por el registrador mercantil o la Cámara de Comercio. En este tipo de casos se ha considerado de forma mayoritaria, dentro evidentemente de la jurisprudencia menor, que no es un criterio determinante a los efectos de la posterior presentación de la solicitud de concurso consecutivo quien ha efectuado la designación del mediador concursal, sino que debemos atender, siguiendo el criterio que ha expuesto Olga, a si se ostenta efectivamente la condición de empresario en la fecha de presentación de la solicitud de concurso. Otros supuestos que han sido discutidos en la práctica judicial son aquellos en los que se ostenta la condición de avalista de la sociedad en la que se tiene, por lo tanto, la condición de socio y se ha prestado esos avales para garantizar deudas de la sociedad. Sin embargo, se considera que, evidentemente, la prestación de estos avales o de garantías no hace que automáticamente se asuma la condición de empresario. Y también existe una línea dentro de la jurisprudencia menor que considera que el mero hecho de ostentar la condición de administrador social tampoco hace que se asuma automáticamente la condición de empresario. También debemos tener en cuenta, y ya con ello cerraríamos este punto, cuáles son las reformas que se prevén no solo en el ámbito del anteproyecto para la transposición de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, sino también la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, como nos ha adelantado Olga, y también Pepe, prevé que nuevamente pasen a ser los juzgados de lo mercantil los competentes para conocer de los concursos de persona física, pero sí me gustaría hacer una pequeña referencia a otra reforma que se prevé dentro del proyecto para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se establece que en aquellos partidos judiciales en los que haya, creo recordar, menos de 5 juzgados de lo mercantil, se va a concentrar la competencia para conocer de todos los concursos de persona física en uno de esos juzgados. Evidentemente, esto deberá de conllevar algún tipo de modificación de las normas de reparto para la compensación que haya de efectuarse en cuanto al turno en los demás asuntos que son competencia de los juzgados de lo mercantil, y habrá que establecer, según se prevé en la propia ley orgánica, también una asignación para el conocimiento de este tipo de procedimientos en aquellos partidos en los que haya más de 5 juzgados de lo mercantil a favor de 2 o más de los juzgados del partido. Perfecto. Sí, perdón, Pepe, es que quiero añadir algo a lo que he dicho, solo en relación con la naturaleza de la deuda, que bueno, que sabrán porque además Edmundo envía siempre las resoluciones, pero la Audiencia Provincial de Vizcaya ha considerado también que es origen empresarial la deuda que deriva de la responsabilidad del administrador.
O sea, aquellos supuestos en los que el administrador social ha sido declarado responsable, ya sea por una acción social de responsabilidad individual, de responsabilidad por deudas, esa cuantía que se debe en ese concepto de responsabilidad ha sido considerada como deuda empresarial a los efectos de atribuir la competencia al juzgado de lo mercantil. Lo digo porque era un asunto mío, entonces lo conozco de primera mano. Lo conozco de primera mano. Sí. Perfecto. Sí, sí. Vamos a pasar, si no hay ninguna pregunta o si no las concentramos al final, otro problema, otra cuestión que surge entre las muchas que surgen en el concurso de las personas físicas. La retribución del administrador concursal que previamente ha tenido la suerte de ser designado mediador concursal. ¿Vale? Sí que hay una interpretación literal de la regulación del texto refundido de la ley concursal, no se puede percibir más retribución de lo que haya percibido como mediador concursal el ahora administrador concursal, o si cabe o no la posibilidad pues, de aplicar un criterio amplio o extensivo en función de las facultades, en función del ejercicio de las actividades que le corresponde a todo administrador concursal. Y luego delimitar o no también el problema en todos aquellos supuestos en los que el administrador concursal no coincide esa doble faceta de mediador. Tenemos un mediador o no ha existido y existe un administrador concursal. Y es tratar de delimitar o determinar este segundo bloque, esta cuestión o intentar determinar este importe o esta interpretación de cuál es la cuantía que le corresponde percibir al administrador concursal. Ahora en este segundo bloque voy a intervenir en primer lugar. Cuando quieras. Muchas gracias, Pepe. El artículo 709.3 del texto refundido de la ley concursal, como se establecía en su momento en el artículo 242 de la ley, establece esas limitaciones a las que acaba de hacer referencia Pepe para la percepción de retribuciones por el administrador concursal que con anterioridad a la declaración de concurso ocupó el cargo de mediador en esa designación que se efectúa en el expediente de mediación extrajudicial. El artículo 709.3 se establece una serie de limitaciones que vamos a ver ahora. En concreto, y en su literalidad, lo que nos dice es que el administrador concursal que ostentó con anterioridad ese cargo de mediador no puede percibir por su intervención en el concurso más retribución que la que se hubiera fijado en el expediente de mediación extrajudicial. El precepto ya fue objeto de interpretación con anterioridad a la entrada en vigor del texto refundido, puesto que la redacción del precepto en este punto no sufre alteración alguna respecto de la normativa anterior, y el principal problema que se había planteado en el ámbito de la jurisprudencia menor es hacer una interpretación estricta de la norma, de tal forma que el administrador concursal que con anterioridad asumió el cargo de mediador, con esa retribución ya percibida en el expediente de mediación extrajudicial, podríamos decir que se ve por satisfecho en sus expectativas económicas, de tal manera que en el posterior concurso consecutivo no podría percibir ningún tipo de retribución por las funciones inherentes ahora al cargo, no de mediador, sino de administrador concursal. Esta interpretación, digamos que fue seguida inicialmente por algunas audiencias provinciales. Tenéis la cita de las resoluciones judiciales en la documentación que he facilitado a través de la organización, y otro sector dentro de la jurisprudencia menor, que a día de hoy ya podemos considerar mayoritario, entendió que en realidad esta norma debía de ser objeto de una interpretación correctora, fundamentalmente para tratar de satisfacer mínimamente las expectativas económicas del administrador concursal, de tal suerte que lo que ocurriría es que quien en su día fue designado mediador y ahora es administrador concursal en el concurso consecutivo tendría un tope máximo a su retribución, equivalente en definitiva a aquella que se le hubiera fijado en el expediente de mediación extrajudicial. Aún así, el precepto ha sido objeto de nuevas interpretaciones y discusiones en la práctica judicial. Vamos a ver ahora las distintas interpretaciones que se pueden sostener en cuanto a la extensión objetiva y subjetiva del precepto. Desde el punto de vista subjetivo se ha planteado si únicamente se aplican estas restricciones a la retribución del administrador concursal en los concursos consecutivos en los que el designado administrador con anterioridad fue mediador concursal, o por el contrario si debe aplicarse en todos los concursos consecutivos.
incluso en aquellos supuestos en los que quien ha sido designado administrador concursal no fue anteriormente mediador concursal. La Audiencia Provincial de Barcelona siguió aquí una tesis rigorista y considero que debe de aplicarse en todos los concursos consecutivos. Yo no comparto esta tesis y me decanto más por la que ha asumido la Audiencia Provincial de Valencia en una línea de resoluciones judiciales en las que considera que carece de justificación aplicar esta restricción retributiva si quien asume el cargo de administrador concursal no fue con anterioridad mediador, puesto que de lo que se trata en definitiva es de aplicar esa restricción en aquellos supuestos en los que se pudiera entender que pudiera existir un incentivo en el mediador concursal para llegar al concurso, puesto que de esta manera podría percibir retribuciones adicionales. No tiene sentido aplicar, como digo, esta limitación si quien es administrador con anterioridad no ocupó el cargo de mediador en virtud de esa designación en el expediente extrajudicial. Y los demás debates que se han planteado se refieren a la extensión objetiva del precepto. Se plantea si el límite retributivo o el tope máximo que resulta de la aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2015, conforme a la cual debe fijarse, mejor dicho, la retribución del mediador concursal. Recordemos que se hace una remisión a lo establecido en la norma arancelaria, aunque aplicando aquí unos coeficientes reductores en función de si el deudor tiene o no la condición de empresario o ha desarrollado una actividad empresarial o profesional. Pues bien, el límite desde el punto de vista objetivo vendría fijado de la siguiente manera en el concurso consecutivo. Se aplicaría el tope máximo que resulta de la retribución que se cuantificó como percepción que ha de corresponderle al mediador concursal únicamente por la intervención en la fase común del concurso, de tal manera que por la intervención en otras fases, fundamentalmente aquí se está hablando de la intervención en la fase de liquidación, podría percibir una retribución adicional que sería la que resultaría de la aplicación del artículo 9.2 de la norma arancelaria, eso sí, con los límites aquí temporales que resultan de la aplicación de la disposición transitoria segunda tercera de la Ley 25/2015, que siguen vigentes tras la entrada en vigor del texto refundido. Ya tenemos ahora aquí también criterio de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en virtud de la sentencia de septiembre de este año 2021, que es verdad que es un pronunciamiento que se ha efectuado en forma de obiter dicta, pero que lo que considera es que el texto refundido no ha supuesto la derogación expresa ni tampoco la tácita de estas limitaciones a la retribución de la administración concursal para la fase de liquidación. A mi juicio, trasladando lo que estamos analizando al concurso consecutivo, lo que significaría, en definitiva, es que el administrador concursal, ya hubiera sido con anterioridad mediador o no lo hubiera sido, tendrá la posibilidad de percibir una retribución por la intervención en la fase de liquidación que habrá de calcularse, como digo, de acuerdo con el artículo 9.2 de la norma arancelaria. Esto es lo que yo considero que además tiene una justificación, siguiendo, como digo aquí, también la línea de las resoluciones de la Audiencia Provincial de Valencia, atendiendo a cuál es la génesis y la razón de ser de la intervención del mediador concursal y las tareas que éste asume, que si le buscamos una comparativa o una asimilación a lo que ocurre en el concurso, tienen su paralelismo con la fase común y con la decantación de la masa activa y masa pasiva. En cambio, digamos que por la intervención en la fase de liquidación no solo se asumen tareas adicionales y radicalmente diversas de la que corresponde al mediador concursal en el expediente extrajudicial para llegar al acuerdo extrajudicial de pagos, y también las responsabilidades que se asumen por estos profesionales. Es cierto que una serie de resoluciones ha incidido en que estas limitaciones a la retribución del administrador concursal lo que tratan es de potenciar o facilitar la posibilidad de obtener el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho, reduciendo los créditos que tienen la consideración de créditos contra la masa dentro del concurso. Sabemos que la retribución del mediador concursal que no ha sido satisfecha tiene en el concurso consecutivo la condición de crédito contra la masa, y también tendrán esa consideración las retribuciones que haya de percibir el administrador concursal, pero yo ya lo he defendido por escrito. Carece de sentido, y así lo quiero decir aquí, imponer a los administradores concursales lo que es la solidaridad solidaridad para la obtención del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Yo creo que más lógico sería que esa solidaridad se le impusiera a cargo de las arcas públicas y que, por lo tanto, si efectivamente queremos facilitar la obtención de estos mecanismos de segunda oportunidad, que sean compartidos
por parte de toda la sociedad y no por parte de quien asume las funciones que facilitan precisamente que el concurso vaya conducido a la obtención del beneficio de exoneración de pasivo y mucho menos por quien asume, como he dicho ya, las responsabilidades de todo tipo, tanto incluso penales, civiles, y las responsabilidades anudadas al desempeño de cargo dentro del propio procedimiento concursal. Muy bien. Cuando quieras. Bueno, pues yo básicamente pienso lo mismo que Nuria. La verdad es que aquí en Bilbao no teníamos muchos concursos consecutivos de persona, o sea, ni de persona física, ni consecutivos, ni no consecutivos. Yo creo que he fijado en 2 ocasiones solo la retribución del administrador concursal cuando previamente se ha nombrado mediador. Igual es porque a veces no merecía ni la pena fijar honorarios porque no había absolutamente nada. Igual es probablemente sea por eso, pero en todo caso creo que yo la única limitación que aplicaba es la de la Ley 25/2015 y entiendo que es aplicable exclusivamente para fijar la retribución en la fase común, pero que luego eso no limita seguir percibiendo honorarios en la fase de liquidación conforme al Real Decreto en definitiva. Es decir, que la cantidad prevista como límite es el límite en el sentido de fijar una cantidad a partir de la cual luego podremos calcular en las sucesivas fases cuál va a ser la retribución, pero no como límite de cuantía total que puede percibir el administrador concursal. Y respecto de la limitación, si afecta a todo administrador concursal en el concurso de persona física o solo cuando previamente se ha nombrado un mediador, yo pienso que no se pueden aplicar restricciones cuando la ley no prevé restricciones. Por lo tanto, si solo está prevista el límite de retribución para aquellos supuestos en los que venimos de un acuerdo extrajudicial de pagos y hay un mediador, creo que cuando no ha habido acuerdos, o sea, cuando no ha habido mediador, en definitiva, no se puede imponer esa restricción al administrador concursal que es nombrado posteriormente. Pero por esa interpretación restrictiva que se tiene que hacer, en definitiva, de cualquier restricción como principio esencial de derecho, ¿no? De no extender las restricciones más allá de donde están expresamente previstas. Y ese es el criterio que, en definitiva, aplicaría en esta cuestión. Pues muchas Sí. gracias. Está viendo ahora preguntas a través de la nube. Lo voy a dejar para el final, si no os parece mal, ¿vale? Y así aprovechamos y si alguno de vosotros queréis formular alguna cuestión con todos los temas que se están tratando y los que vamos a tratar, pues lo concentramos al final. Tercer tema, y un tema también problemático. ¿Qué ocurre con la vivienda habitual? Veo que la gente empieza a hacer... ¿Se incluye? ¿No se incluye? ¿Qué hacemos? ¿Debe de ser objeto de realización? ¿Debe ser objeto de liquidación? ¿Qué ocurre cuando la vivienda habitual, por suerte, los titulares de esa vivienda han satisfecho el préstamo hipotecario que agravaba la vivienda? Pero el problema básico y fundamental es en todos aquellos supuestos, el pan nuestro de cada día, en el que esa vivienda habitual está agravada con una hipoteca pues, que no ha vencido y debe de cumplirse la obligación mensual del pago de esa carga hipotecaria. La cuestión básica y fundamental es, y la que vamos a someter a discusión entre mis dos compañeras, es si debe de ser objeto o no de realización. Porque si partimos de la interpretación, otra vez literal, del texto refundido de la ley concursal, para que proceda el beneficio de exoneración del pasivo no satisfecho, pues es o la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa, no hay bienes suficientes para atender los gastos del concurso, o por conclusión de las operaciones de liquidación. Claro, eso presupone desde un punto de vista estricto y literal que hay que realizar la vivienda habitual, porque habla como consecuencia de la finalización de las operaciones de liquidación. Hay numerosas resoluciones judiciales, pues que como todo en la vida del Señor, pues que siguen distintos criterios y diversas interpretaciones. Esta es la cuestión, tratar de delimitar qué se hace con la vivienda habitual, si se debe realizar, se debe liquidar o si caben o no soluciones alternativas para evitar privar a los titulares de la vivienda, como se dice ahora, de esta solución habitacional. Cuando quieras, Olga. Bueno, pues sí, en efecto, como dice Pepe, el problema de la liquidación de la vivienda
se plantea, bueno, a ver, en realidad es un problema que se plantea siempre en un concurso de persona física porque, bueno, para empezar es duro, ¿no? Ejecutar y expulsar al deudor de su vivienda, y realmente se llegan a los juzgados pues algunos asuntos que son muy sangrantes, a veces que se pueden resolver con una refinanciación con el banco y en otras ocasiones que no. Claro, la cuestión se plantea, siempre se ha planteado en el seno de la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, porque, como decía Pepe, la concesión del beneficio exige liquidar el patrimonio, y la liquidación del patrimonio pasa por liquidar también la vivienda y venderla. Conforme a la literalidad de la norma, está claro que la vivienda debe ser ejecutada. Todo este asunto empezó también el melón lo abrió la Audiencia Provincial de Barcelona con unas resoluciones, luego posteriormente hay una de 2018, otra de 2019, en las que apuntaba, no se planteaba directamente el problema, pero decía que en definitiva la vivienda lo que se solicitaba era una exclusión de la masa activa, y la Audiencia Provincial de Barcelona recuerda, la vivienda no puede excluirse de la liquidación porque forma parte de la masa activa. El plan de liquidación afecta a todos los bienes de la masa activa, incluidos la vivienda, pero puede haber circunstancias en las que se puede prescindir de la ejecución cuando el acreedor hipotecario da su consentimiento, cuando los demás acreedores tampoco se oponen en definitiva, cuando el valor de realización del bien solo va a permitir satisfacer ese crédito hipotecario y en definitiva los demás acreedores no van a obtener un beneficio del mismo, y cuando por otro lado se siguen pagando las cuotas hipotecarias. Es decir, estamos hablando de no ejecutar la vivienda como si fuésemos a salvar a todos los deudores, personas físicas que llegan a los procedimientos concursales, cuando realmente la mayoría llega porque no puede pagar tampoco la vivienda. Y este beneficio, en definitiva, de excluir la vivienda o de no liquidarla, exige que se estén pagando las cuotas hipotecarias. En este asunto de Barcelona, claro, cuando se abre la liquidación se da por vencido el préstamo. ¿Cómo es posible que se pagaran las cuotas hipotecarias? Debemos preguntarnos. Probablemente porque alguien estaba pagando, ayudando al deudor a pagar esas cuotas hipotecarias. Pero, en definitiva, lo que dice la Audiencia Provincial de Barcelona es eso. No hay un pronunciamiento de cabe excluir la vivienda en todo caso para permitir, en definitiva, conceder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho sin liquidar este bien. Y de alguna forma obviando en parte ese requisito que exige la ley de liquidación total del patrimonio. La audiencia planteó la posibilidad de no ejecutarla en esas condiciones, que no es fácil a veces que se den. A partir de aquí, los juzgados de lo mercantil de Barcelona, bueno, pues también ellos en un seminario alcanzaron estas conclusiones, y incluso en el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial, con motivo del COVID, se planteó la introducción de un nuevo precepto en la ley concursal con la legislación concursal, con la finalidad de poder excluir la vivienda o, en definitiva, no ejecutarla en aquellos supuestos en los que se dieran esas condiciones que ya había previsto la Audiencia Provincial de Barcelona. Que en definitiva era que, como decía, que el valor de realización del bien solo sirviera, o que el valor, en definitiva, el valor de la garantía fuese superior al valor de realización, de forma que al final el único favorecido iba a ser el acreedor hipotecario, y que los demás acreedores además prestaran su consentimiento o no formularan una oposición, que el acreedor lo consintiera y que las cuotas se siguieran pagando. Ese es lo que dijo el Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, el texto refundido de la ley concursal en la actualidad no permitiría excluir la vivienda. Podemos hacerlo en esas condiciones. O sea, yo la verdad es que nunca se me ha planteado en el juzgado la posibilidad de hacerlo. El único supuesto que se me planteó, la señora no pagaba
las cuotas hipotecarias, con lo cual al final entre una cosa y otra lo que sí conseguimos es que el banco recapacitara y refinanciara ese crédito hipotecario, y al final lo que hice es autorizar esa refinanciación de ese crédito hipotecario en el concurso, pero en definitiva era una deudora, no pagaba las cuotas, con lo cual, como no pagaba las cuotas, no había forma no se cumplían aquellos requisitos que la práctica judicial en definitiva viene exigiendo para excluirla. Pero lo que hay que tener claro es que no cualquier deudor se puede beneficiar de este criterio judicial que se viene aplicando por todos los juzgados, sino que es requisito estar pagando las cuotas hipotecarias, lo cual tampoco es fácil. Este problema se resuelve parcialmente en el anteproyecto de reforma de la ley concursal, porque en los supuestos en los que el deudor es empresario y opta por el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y por un plan de continuación, cuando en el concurso opta por continuar, en definitiva, con sus bienes, no opta por una solución de liquidación, cabe la posibilidad de no realizar la vivienda y, no obstante ello, conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho a través de un plan de pagos, pero exclusivamente en aquellos supuestos en los que, en definitiva, el deudor sigue teniendo la posibilidad de afrontar las cuotas hipotecarias y de continuar con su actividad. En los supuestos de liquidación se liquida el patrimonio, incluida la vivienda, es decir, cuando el deudor no es capaz de, en definitiva, asumir un plan de pagos, se liquida de todas formas la vivienda también con la reforma, con el anteproyecto de reforma, y se exonera el resto de la deuda. En definitiva, partimos de una situación en la que la exclusión o la no liquidación de la deuda era una construcción jurisprudencial a partir también de la propia directiva de reestructuración e insolvencia, que de alguna forma prevé que la vivienda no tenga por qué ser realizada en condiciones distintas, ¿no? En la reforma que prevé el anteproyecto, si no se realiza la vivienda, el plan de pagos tendrá que tener una duración superior de 5 años en vez de 3, pero en definitiva a lo que voy es que las construcciones jurisprudenciales, las construcciones judiciales, se apoyan en la propia también directiva de reestructuración de insolvencia, pero no deja de ser una construcción de los tribunales. El texto refundido, la literalidad, no permitiría no liquidar la vivienda para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, y el anteproyecto solo permite no liquidar la vivienda en un escenario de continuidad con la actividad, no en un escenario de liquidación. En el escenario de liquidación, la vivienda tiene que ser igualmente ejecutada. Y básicamente es el escenario que tenemos en la actualidad. Bien, gracias. Pues yo voy a diferenciar, o por completar también lo que ha expuesto previamente Olga, entre el régimen vigente y el régimen que tendremos si efectivamente se plasma la modificación del texto refundido en la forma que está en el anteproyecto. Respecto de la situación actual, unos problemas prácticos que suelen ir asociados a la posibilidad de excluir de la liquidación la vivienda habitual. ¿Es necesario incluir el bien en el inventario? Sí, el bien ha de ser incluido en el inventario y ha de ser, a mi juicio, incluido también en el plan de liquidación. Porque, como bien ha explicado Olga, para que sea posible la exclusión de la vivienda habitual de las operaciones de liquidación, han de concurrir una serie de requisitos que han sido desarrollados desde la perspectiva de la jurisprudencia menor, entre ellos que esté al día del pago de las cuotas del préstamo hipotecario, que tengamos la conformidad del titular del privilegio especial. Para poder verificar que se cumplen estos requisitos es necesario que se hayan iniciado ya las operaciones de liquidación, y por ello yo lo que suelo aconsejar en este tipo de supuestos es que en el plan de liquidación se prevea la posibilidad de realizar la vivienda habitual, porque puede ocurrir que durante el desarrollo de las operaciones de liquidación dejen de cumplirse estos requisitos o que el titular del privilegio especial no dé su consentimiento y prefiera que el bien se enajene. Es evidente que si el acreedor hipotecario quiere que se realice la vivienda habitual,
habitual, en ese supuesto deberemos de realizarla dentro del concurso. La solución estará también para aquellos casos en los que no se hubiera previsto en el plan de liquidación que no se hubiera previsto la posibilidad de excluir la vivienda habitual de las operaciones de liquidación, es presentar posteriormente una modificación del plan de liquidación o solicitar al juez del concurso una autorización por el cauce del artículo 518 para que, previa verificación del cumplimiento de los requisitos a los que ya ha hecho referencia Olga, se autorice con audiencia de todos los personados y en particular también del acreedor hipotecario, la exclusión de la vivienda de las operaciones liquidatorias. Y en cuanto a las previsiones del anteproyecto, como bien nos ha explicado Olga también, debemos diferenciar dos escenarios, el de la liquidación de todos los bienes y derechos que forman parte de la masa activa y el supuesto del plan de pagos, que tiene aquí alteraciones importantes respecto del régimen actualmente vigente, porque lo cierto es que ahora, tal y como está configurado el régimen de exoneración del pasivo insatisfecho, se exige por el 486 que liquidemos todos los bienes y derechos que forman parte de la masa activa. A partir del momento en que entre en vigor la modificación del texto refundido de la ley concursal, si se plasma la solución que tenemos en el anteproyecto, en el plan de pagos lo que deberá es establecerse un calendario para el pago de los créditos que tengan la condición de créditos exonerables, porque de lo que se trata en definitiva es de atender dentro del periodo de duración al que se extienda el plan de pagos, 3 o 5 años en función de que se den determinadas circunstancias, como ha mencionado Olga, en el supuesto en que se prevea en el plan de pagos que no se va a liquidar la vivienda habitual, la duración será de 5 años, pero lo importante es que retengamos que el plan de pagos tiene por objeto establecer o especificar el calendario para el pago de los créditos que tengan la consideración de exonerables con las rentas y recursos disponibles del deudor, atendiendo también a los pagos que deberá hacer efectivos durante la duración de ese plan de pagos referidos a las deudas no exonerables y a las nuevas obligaciones que contraiga, siempre que esas obligaciones, según se establece en el anteproyecto, puedan considerarse justificadas y, por supuesto, aquellas que vayan anudadas, en su caso, al mantenimiento de su actividad empresarial o profesional. Pero, ¿qué ocurre? Que dentro, y anudándolo con el propio plan de pagos y con la categoría de crédito no exonerable, el artículo 489 del anteproyecto establece esas categorías, ese elenco de créditos que tendrán la consideración de no exonerables, y dentro de la enumeración se incluyen los créditos con privilegio especial hasta el límite del propio privilegio especial, límite o cálculo que ha de efectuarse de acuerdo con lo que se establece en la propia normativa concursal. ¿Qué quiero decir con ello? Que como ocurre en la actualidad, los créditos con privilegio especial tienen la consideración de no exonerables y además los titulares de estos créditos también en el régimen del anteproyecto podrán ejecutar judicial o extrajudicialmente estos créditos. Una vez, además, concedida la exoneración provisional que va anudada a la aprobación judicial del plan de pagos, a partir de ese mismo instante lo único que se establece es una norma de atribución competencial a favor del juez del concurso para que conozca durante el periodo de vigencia del plan de pagos de todas las ejecuciones judiciales que se refieran a los créditos no exonerables. Yo creo que la regulación del anteproyecto es deficiente en cuanto a la posibilidad de no realización de la vivienda habitual, al menos en aquellos supuestos en los que la vivienda habitual afecta al pago de un crédito con privilegio especial, porque satisfecho en el anteproyecto para la transposición de la directiva, lo que yo concluyo es que si esta vivienda afecta al pago del crédito con privilegio especial, podrá ser ejecutada y la única posibilidad de hacerlo deberá ser integrando la normativa concursal como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pero con el consentimiento del acreedor con privilegio especial. Por lo tanto, o bien aquí se hace o se reformula la regulación proyectada, o si no, yo creo que debemos de hacer una especial reflexión sobre lo que ocurre con la regulación del régimen del plan de pagos y su nula incidencia sobre los créditos no exonerables para concluir que, desde luego, la vivienda habitual podrá continuar siendo ejecutada con la regulación proyectada. Muy bien. Si no os importa, es que me acaban de llegar 2 preguntas. Me piden si podéis tratar el supuesto, voy a quitarme las gafas, en el que solo una mitad indivisa de la vivienda se incluye en el activo, ¿vale? Y no se puede contemplar su exclusión de la liquidación. Que no se contempla su exclusión de la liquidación. El supuesto en el que solo una mitad indivisa de la vivienda se incluye en el activo
y no se pueda contemplar su exclusión de la liquidación. Es que si la vivienda nunca no se es puede propiedad excluir. exclusiva, entonces lo que hay es que Claro. enajenar su cuota de participación en ese bien, que será el 50%, el 75%, el parte 25%, el proporcional, 15%, exacto. Es que excluirnos, es que nunca Claro. se puede excluir. O sea, la vivienda siempre está. La vivienda siempre está en la masa activa. O sea, sea en el porcentaje que fuese, sea mitad indivisa o no mitad indivisa, la vivienda siempre está en la masa Perfecto. activa. Con lo cual habrá que enajenar esa parte- mitad de la, o la parte de la proporcional. parte proporcional. Y luego, aunque el encabezamiento es pregunta para Olga, es para las dos, pero empieza así. Pregunta para Olga. Pregunta para Olga. ¿Entiende entonces que en el caso de ser empresario y siempre que tenga la posibilidad de pagar las cuotas, se permitiría la obtención del BEPI excluyendo la vivienda, incluso contra la voluntad de la entidad financiera? Yo creo que en el anteproyecto sí, y ese es el espíritu. O sea, diciéndolo con cautela. Y en la regulación actual, hombre, contra la voluntad de la entidad financiera, sería para valorar, pero en principio es necesario el consentimiento del acreedor hipotecario, es necesario que no se oponga, Lo que ocurre es que, claro, ¿por qué se iba a oponer el acreedor hipotecario cuando sigue cobrando las cuotas? O sea, es que igual liquidar la vivienda no le sale a No le cuenta, sale pan como unas como se tortas. suele decir, ¿sabes? Sí. Pero en principio el acreedor hipotecario debe prestar su consentimiento. Es que debemos pensar que estamos hablando de una exclusión de no ejecutar una vivienda con una construcción, con un soporte jurisprudencial amparado en los principios europeos, pero que no deja de ser un soporte jurisprudencial, y el acreedor con privilegio especial en este caso tiene que prestar su consentimiento para que la vivienda no se excluya. Perfecto. Claro. Yo Y en el discrepo- anteproyecto sí que discrepo. pienso que el espíritu es que la vivienda pueda excluirse. Yo para el régimen vigente tengo claro rotundamente que sin el consentimiento del acreedor privilegiado no es posible no enajenar la vivienda. Es decir, que si el acreedor solicita que se enajene, debemos de enajenarla con independencia de cuál sea la voluntad del concursado o de los concursados, porque el requisito del artículo 486 es claro y nuestro sistema establece a día de hoy que para acceder al beneficio de exoneración de pasivo hay que liquidar todos los bienes y derechos que forman parte de la masa. Eso por una parte. Y para el régimen vigente, con las carencias que yo acabo de señalar, si la vivienda habitual no está hipotecada, no tenemos problema. En ese supuesto, incluiremos en el plan de pago, si vamos a acceder a la exoneración provisional, el calendario y la proyección incluso de cesión de bienes o derechos que no sean necesarios para la continuidad de la actividad empresarial, que consideremos oportuna para la satisfacción de los créditos no exonerables, y aquí sí el deudor podrá retener en su propiedad la vivienda habitual, porque esa posibilidad está prevista específicamente en el anteproyecto. Ahora bien, lo que yo he comentado anteriormente, y ese es mi criterio de la interpretación que yo hago de lo que se establece en el anteproyecto, y tal vez sea una de las carencias que haya de replantearse antes de ver cómo se plasma la versión definitiva de la norma, pero yo creo que interpretando el régimen tal y como está en el anteproyecto, si hay un crédito con privilegio especial que grava la vivienda, el acreedor puede ejecutar y que por lo tanto su voluntad libérrima es la que prima incluso sobre la voluntad del concurso. Bueno, parece ser que es un tema, como al principio todo el mundo hacía con la cabeza, sí, cuando he empezado a enunciar este bloque, sigue habiendo preguntas y también relacionado con lo que acabo de leer. Y preguntan, al hilo de la anterior, ¿qué pasa con los casos de personas físicas no empresarias? ¿Se puede excluir también la realización de la vivienda habitual para la obtención del BEPI? Es que el régimen es el mismo. O sea, siempre es, Perfecto. la cuestión de ser empresario o no empresario no altera el régimen en absoluto. Es una cuestión de competencia, solo la condición de empresario o no. Pero una persona física no empresario con una vivienda que quiera obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, está sujeto al mismo régimen común que un
una persona física o una persona natural empresaria, con lo cual requisito es la liquidación de su patrimonio íntegro, en el que se incluye la vivienda, claro. Que normalmente estará hipotecada. Es que la posibilidad de que una vivienda no hipotecada en un concurso creo que no lo he visto, diría que no lo he visto nunca. Diría que no lo he visto nunca. Bueno, O sea, si no creo que, importa... por eso digo que creo que el anteproyecto, cuando está excluyendo la vivienda, está pensando en una vivienda gravada y está pensando en una vivienda que está afectada al pago de un crédito. Lo que ocurre es que ahora el anteproyecto, cuando hace cuando establece qué es la deuda exonerable y no exonerable, se olvida de la clasificación de los créditos y atiende a la naturaleza de la deuda. Y en ese contexto cabe excluir la vivienda habitual, pero yo creo que se está pensando en una vivienda habitual que está agravada y que está afectada a un crédito, porque realmente si no, no veo qué problema tendríamos, claro. Por eso yo sí que pienso que el anteproyecto está pensando en ello y que se excluirá. Y, si no y que la interpretación además será favorable a ello, yo creo que sí. Indirecta, directamente relacionada con la cuestión, preguntan si cabe la posibilidad de excluir dentro de la realización o liquidación de la masa activa un plan de pensiones. Si cabe excluirlo. Yo creo que hay una normativa específica que dice que han de ser objeto de exclusión y que no se liquidan. Yo he tenido algunos supuestos en los que se han liquidado todos los bienes y derechos de la masa activa, exceptuando el plan de liquidación por la normativa específica que los regula. Yo lo he puesto de manifiesto a las partes, nadie se ha opuesto y, como dice la normativa concursal, si no hay oposición, el juez ha de concluir el concurso y yo lo cierro, con lo cual se queda con el plan de pensiones. Es que probablemente lo que ocurre es que igual el plan de pensiones sí se incluye en la masa activa como cualquier activo que tiene el deudor, lo que pasa que luego no se puede realizar porque está sujeto a unas limitaciones que son externas al concurso y que tienen que ser respetadas, y por eso en esos supuestos se considera que se está incluso ante yo creo que eso se plantea en muchas ocasiones en los concursos sin masa, para valorar cuándo se está ante un concurso sin masa. Entonces, claro, nos encontramos ante un plan que en principio en el activo, claro, se incluye en el activo porque no deja de ser un bien del deudor y por lo tanto se tiene que incluir en el activo. Pero luego es cierto que la normativa a la que está sujeto impide que pueda realizarse y que pueda rescatarse. En definitiva, yo creo que esa es la cuestión. Sí. Tenemos una pregunta. Sí, hola. Al hilo también del tema, se me ha ocurrido que, claro, con la venta del inmueble, normalmente como activo no se suelen incluir los muebles. Cuando nos llegan las listas de activo, puede que esté el inmueble y otras cosas que tenga, los muebles no se suelen poner. A similitud de eso, el vehículo... El tema del vehículo, claro, lo voy a poner más fácil. Cuando tiene un vehículo, pero es necesario para continuar con su trabajo, porque es una persona asalariada o incluso empresaria, pero necesita, hay una necesidad del vehículo, se puede entender que no se incluya, o aunque esté incluida, luego a la hora de liquidar se excluya. A mí me ha pasado el caso, tenía 2 coches y dejé el pequeñito que tenía un valor de 700 euros y lo justifiqué, porque más era necesaria, porque además había temas de enfermedad y tal peso. Se puede ver como razonable, justificándolo, no digo no incluirlo, sino justificándolo, no liquidarlo. En principio, con el texto de la norma no se puede excluir. Es como la vivienda. Si no podemos excluir una vivienda, no podemos excluir un coche, no podemos excluir un plan de pensiones, no podemos excluir nada. Si aplicamos el símil vivienda, más normalmente el problema de la realización de la vivienda se plantea más con un empresario, con un deudor no empresario. Si aplicamos el símil a ver, de hecho estoy pensando en la comunicación, el régimen de comunicación de suspensión de ejecuciones. O sea, la vivienda se equipara a efectos de tratamiento a los bienes que son necesarios para continuar la actividad empresarial. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se podría hacer el esfuerzo de valorar esa necesidad de esa continuidad.
pero no porque desde luego la letra de la ley, o sea, la literalidad lo ampare, pero si hacemos una reflexión de la misma forma que de una forma desde los tribunales, ¿no?, se han construido argumentos para fundamentar la exclusión de la vivienda de la liquidación, no la exclusión del activo, pero para no ejecutarla en definitiva, pues creo que se podría hacer con un vehículo. Pero claro, yo lo digo, me lo plantean a mí, pues digo, bueno, pues lo reflexiono y con este razonamiento de vivienda, equiparación a bienes afectos a la continuidad de la actividad empresarial, pero igual otro compañero le dice otra cosa distinta, porque lo que está claro es que la normativa actual no lo ampara. La normativa actual no lo ampara. Y sí es cierto que el anteproyecto de la ley concursal habla también, salva esos bienes afectos a la continuidad de la actividad empresarial. Entonces creo que en un futuro la normativa sí está pensando en ello, siempre hablando en un plan de continuidad y en un plan de pagos que continúe con la actividad. Pero a la fecha actual habría que hacer una valoración por parte del juez y reflexionar en definitiva sobre esa situación que yo ya le digo, no me parece descabellada, no me parece descabellada, o sea, me parece muy razonable. Me parece muy razonable, porque efectivamente vamos a pensar en un comercial que necesita su vehículo para hacer visitas, ¿no? Una furgoneta del frutero que reparte, no sé, pues. Pero el texto de la ley, la literalidad, no lo ampararía. No sé si... Yo, por añadir, en el supuesto que has planteado, tal vez yo lo que hubiera ido en el momento de presentar el informe de conclusiones por en la previsión que se establece en la normativa concursal de que se puede solicitar ya la conclusión del concurso sin enajenar aquellos bienes o derechos cuyo valor de realización sea inferior a su previsible valor venal, o que el coste de realización de esos activos será muy superior a lo que se va a obtener. Y yo creo que con un vehículo como el que acabas de mencionar no habría ninguna objeción a excluirlo de la liquidación precisamente por ese motivo. Perfecto. Bueno, aunque hay más preguntas, yo creo que podríamos pasar a otra serie de problemas. El siguiente bloque o la siguiente cuestión problemática es el pan nuestro de cada día. Declaración y conclusión simultánea del concurso. Bien. ¿Vale? Vuestra experiencia, qué es lo que hacéis, siempre relacionado con lo que es el título de la ponencia, el concurso de las personas físicas, el problema de la declaración y la conclusión simultánea. Cuando quieras, Nuria. Yo diferencio dos supuestos a partir de la regulación del artículo 472 del texto refundido y las diferencias con el 176 bis 4 de la ley concursal. Ahora el artículo 472 yo creo que avala la tesis que hasta el momento de la entrada en vigor del texto refundido había sido minoritaria en la jurisprudencia menor, que era la posibilidad de declarar y concluir simultáneamente el concurso de una persona física. Se dice en el artículo 472 del texto refundido que en el mismo auto en el que el juez declare la conclusión del concurso procederá al nombramiento de un administrador concursal al que se le encomendará la liquidación de bienes y derechos que formen parte de la masa activa. Por lo tanto, yo creo que con ese inciso que ahora se ha añadido de en el mismo auto en el que acuerde la conclusión, no cabe duda alguna acerca de la posibilidad de que el juez del concurso haga uso de la herramienta del conocido como archivo express también en el caso del concurso de persona natural. La cuestión o la duda es la que se deriva precisamente de la parquedad de la norma. Poco nos dice el artículo 472 acerca de cómo ha de proceder el juez del concurso, salvo esa designación del administrador concursal en el supuesto en que se declare la conclusión simultánea al auto de declaración de concurso. Y el problema fundamental, como sabemos, está anudado a esa posibilidad de solicitar el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Yo decía que distingo dos escenarios. El primero, aquellos supuestos en los que no existen bienes o derechos susceptibles de ser liquidados, o lo que decíamos ahora, aquellos casos en los que lo que vamos a obtener previsiblemente con la realización de esos activos es muy inferior al coste de su realización o de su enajenación en sede concursal. Yo en este tipo de casos considero que lo procedente es declarar y concluir simultáneamente el concurso y ya no hago ni tan siquiera designación del administrador concursal, sino que le concedo un plazo de 15 días al deudor a partir del dictado del auto de declaración y conclusión para que solicite la concesión del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Ahora sí, únicamente tramito esa solicitud de BEPI una vez que adquiere firmeza el auto de declaración y conclusión simultánea. Como usualmente este tipo de casos van anudados al previo intento del acuerdo extrajudicial de pagos y se presenta
la solicitud de concurso como solicitud de concurso consecutivo por el mediador concursal, pues ya tengo aquí un informe en el que además se me anexa el listado de acreedores, hago la verificación de cuáles son los créditos y aplicando en mi tesis, que después abordaremos esa cuestión, la configuración actual de los requisitos para la concesión del beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho y en particular la extensión de la exoneración que no incluye a los créditos de derecho público, creo que no se lesiona los intereses de los acreedores por hacer uso de esta herramienta de la declaración y conclusión simultánea y conceder el BEPI previa verificación, como digo, de los créditos que integraban el listado de acreedores. Y en aquellos casos en los que sí tenemos bienes o derechos susceptibles de ser liquidados, aunque concurre esta insuficiencia de masa, lo que hago es designar al administrador concursal y le encomiendo la liquidación de esos bienes o derechos y le establezco ya en el propio auto cuáles son las pautas que ha de seguir, porque en este tipo de casos yo no procedo a la apertura de la sección quinta de liquidación concursal, puesto que considero que ya se ha concluido el concurso y por ello no es procedente la apertura de ninguna de las secciones del concurso. ¿Cómo ha de proceder el administrador concursal en este tipo de casos? A la enajenación de los bienes y derechos, dado que no ha de presentarse un plan de liquidación ni el juez va a llevar a cabo la aprobación judicial, simplemente se le indica que la enajenación ha de realizarse conforme a la norma supletoria del 421, es decir, enajenación conforme a las normas del procedimiento de apremio. Una vez concluidas esas operaciones liquidatorias, lo que ha de hacer es presentar un informe de rendición de cuentas final y indicando cuáles son las percepciones retributivas y en definitiva cuáles son los bienes que ha obtenido y los pagos que ha realizado, pagos que ha de efectuar conforme al orden de prelación establecidos en la ley concursal. Abro aquí otro inciso. Por supuesto, ante el silencio legal, yo considero que tiene derecho a la percepción de una retribución y la que le fijo es la que corresponde, según norma arancelaria, por el desarrollo de las operaciones de liquidación durante las mensualidades en las que se hayan prolongado esas actuaciones liquidatorias que ha llevado a cabo. Y en cuanto a la sección sexta, yo no comparto el criterio que siguen los compañeros de los juzgados de lo mercantil de Barcelona en esas normas de unificación para los concursos sin masa. Ellos entienden que sí procede la apertura de la sección sexta, yo siguiendo la coherencia de lo que se establece en ese auto de declaración y conclusión simultánea y en el que además como presupuesto para la conclusión del concurso debo de verificar que no hay acciones de impugnación susceptibles de ser ejercitadas ni de responsabilidad, ni que previsiblemente el concurso vaya a ser declarado culpable. Se me podrá reprochar, o se podrá reprochar más bien al legislador, que los datos que tiene el juez del concurso son muy limitados, que el juicio es meramente indiciario y prospectivo, pero lo cierto es que la ley le habilita a hacerlo y por lo tanto yo con los datos que tengo, por muy limitados que sean, hago un juicio negativo que me faculta para cerrar el concurso. Quien no esté conforme lo que tiene que hacer es recurrir el auto de declaración y conclusión simultánea, entendiendo que no se cumplen los presupuestos legales. Por lo tanto, yo en ningún caso abro la sección sexta de calificación concursal, con lo que en definitiva las actuaciones que ha de llevar a cabo el administrador concursal son muy restringidas, muy limitadas y muy sencillas. Enajenar esos activos, pagar y solicitar ya la rendición o presentar la rendición para verificar cuáles son las actuaciones que ha llevado. Muy bien. Cuando quieras. Bueno, pues yo hago algo completamente diferente a lo que hace Nuria. Ya con la ley concursal, porque este debate surge con la ley concursal, y había compañeros que entendían que, porque la ley no era clara, cuando en materia de regulación en sede de acuerdo extrajudicial de pagos, la norma venía a decir que si después del acuerdo extrajudicial de pagos el deudor continuaba en insolvencia, se declaraba el concurso y si además los bienes eran insuficientes, se tenía que solicitar también inmediatamente la conclusión del concurso. Con lo cual parecía que en este escenario la declaración y conclusión, o en definitiva, iban de la mano. ¿Qué es lo que ocurría? Que el artículo 176 introducía 176 bis introducía una excepción para el caso de la persona natural y al exigir la liquidación de todos los bienes fueran suficientes o no. Con lo cual a mí me parecía que esa contradicción tenía que salvarse no concluyendo simultáneamente el concurso, entre otras razones además porque la tramitación de la exoneración del pasivo insatisfecho exigía bueno, primero yo veía muy difícil
difícil antes concluir el concurso y nombrar a un administrador concursal, que era lo que algunos compañeros hacían. Yo no me encajaba concluir el concurso y nombrar un administrador concursal, y por otra parte la tramitación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho tiene una tramitación que exige dar audiencia a los acreedores. Claro, si concluimos el concurso, pues difícilmente ningún acreedor nos va a poder decir nada ni formular ninguna alegación. Con lo cual yo antes, bajo la vigencia de la ley concursal, nunca declaraba y concluía simultáneamente un concurso de persona física. Nunca, aunque hubiera insuficiencia de masa, porque entendía, a mi juicio, que de la interpretación de varios preceptos se deducía que aquella conclusión simultánea no procedía en definitiva. El texto refundido de la ley concursal, estoy de acuerdo en que dice lo contrario, o de alguna forma ha avalado la tesis de aquellos que defendieron que cabía la declaración y conclusión simultánea en el concurso de persona física en los supuestos de insuficiencia de masa. Creo que eso es lo que dice el texto refundido de la ley concursal, pero sí es cierto que yo sigo sin hacerlo y no concluyo los concursos, y no los concluyo porque la tramitación de la exoneración del pasivo insatisfecho sigue siendo la misma. Los acreedores tienen que tener la posibilidad de formular alegaciones, y si no han tenido la posibilidad de personarse, que claro que tienen, pero si declaramos y concluimos el concurso, pues difícilmente va a haber una personación. Yo doy plazo para que se comuniquen los créditos y para que porque tampoco supone tanto retraso. A veces, o sea, parece que eso tiene que ser ya, o sea, como para antes de ayer, y realmente un concurso de persona física se tramita en muy poco tiempo. Y en la tramitación actual con el anteproyecto cambia, pero en la regulación actual es necesario un administrador concursal que se pronuncie sobre el BEPI, y es necesario que los acreedores puedan formular alegaciones sobre ese beneficio que se solicita y que además les afecta. Y me parece que la única forma de que los acreedores puedan formular alegaciones es dando entrada a esa posibilidad, y esa posibilidad es no concluir el concurso. Y por otro lado, la experiencia me ha dicho que se plantean muchos problemas, sobre todo cuando no ha habido un mediador anterior. Porque, claro, la solicitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho tiene unos requisitos y exige el pago de determinados créditos, y tenemos que saber qué créditos han sido pagados y qué créditos no han sido pagados. Entonces, yo me he encontrado incluso con informes o con un plan de pagos en el que no aparece un crédito que sí estaba en el informe, o un informe o en el plan de pagos aparece un crédito que no está en el informe, o viceversa. Y al final esto lo único que genera, desde mi punto de vista, son problemas. Yo es que el otro día en Madrid tenía un asunto de no se había nombrado administrador concursal ni nada, se declara, se concluye, se solicita la exoneración del beneficio insatisfecho. Claro, con un plan de pagos, o sea, tengo que saber o no, si me pedía el régimen general, tengo que saber qué créditos se han pagado y qué créditos no se han pagado. De repente se personó una entidad bancaria y apareció un privilegio especial que el deudor no había dicho que tenía ese crédito. Entonces, creo que hay más transparencia, hay más seguridad cuando se tramita el concurso, se permite a los acreedores que formulen alegaciones, porque al final estamos ante un mes, 2 meses de retraso, y yo me siento, bueno, creo que hay más garantías para los acreedores en esa situación. En lo que sí estoy de acuerdo con Nuria, o como Nuria, es no abrir la sección sexta. Lógico. Entre otras cosas, sobre todo ya cuando tenemos un mediador, o cuando el concurso viene de un acuerdo extrajudicial de pagos con informe sobre la calificación, y por otras razones, porque el requisito, y creo que ahora se mantiene para la exoneración del pasivo insatisfecho, es que el concurso no haya sido declarado culpable, no que haya sido declarado fortuito. Con lo cual creo que hay amparo legal para no abrir esa pieza de calificación, y yo esa pieza nunca la he abierto, pero sí tramito el concurso, doy el plazo de comunicación a los acreedores para que comuniquen sus créditos, para que se personen y para que luego puedan formular alegaciones ante la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. Es que yo no veo que se les cause ningún perjuicio a los Eso acreedores, es que porque vamos a ver, vamos a pensarlo. Los acreedores que sean titulares de créditos ordinarios y subordinados, esos siempre se van a ver afectados por la extensión de la exoneración, incluso
si no hubieran comunicado sus créditos. Es decir, tanto si están en la lista como si no están en la lista, Da igual. esos acreedores se van a ver Ya. afectados por la exoneración. Un titular de un crédito con privilegio especial, como lo que acabas de mencionar, que no hubiese sido incluido en la lista de acreedores, resulta que existe un privilegio especial que no consta en la lista presentada por el deudor. Pues peor para él, porque en ese caso, fíjate, al día siguiente de la concesión de la exoneración, el acreedor con privilegio especial ejecuta, porque ese nunca se va a ver afectado por la exoneración. Y es más, en todo caso, lo que le podría haber beneficiado al deudor es incluirlo, porque la enajenación de ese activo por el remanente, si se hubiese liquidado y no cubierto, sí sería protegido por la exoneración, porque se reclasificaría como crédito ordinario o subordinado, cubierto por la extensión de la exoneración. El crédito público, ¿qué más da que lo haya incluido en la lista o que no lo haya incluido en la lista? Si con el texto refundido, según mi criterio, esos créditos de derecho público nunca se ven afectados por la extensión de la exoneración, cualquiera que sea su clasificación crediticia. Ya, que pero es lo para que mí los sí, por textos permiten, con ejemplo, lo cual, yo el sí que perpetua no exonero existe. el crédito público. Eso es lo que, También. eso es como Eso ya lo queda, veremos ahora, Yo pero- sí como queda exonero el muy crédito poco, público. y yo creo que es el colofón Claro. y el Yo fin de fiesta no le veo nada. y lo que es lo verdaderamente importante. Que queda, Ya lo 5 minutos. yo aposto lo hemos hecho así para Bueno, es que terminar. el crédito público. Que no voy a hacer como hizo Pablo Casado el otro día en el debate del Estado de la Nación. ¿Qué Pasa. hacemos con el crédito público? ¿Cuál es vuestra postura? A ver. Si eso no, ¿lo exoneráis? No lo, Yo ¿no lo exonero exoneráis? el crédito público. O sea, desde la sentencia del Tribunal Supremo, exonero el crédito público. Y sí creo que el texto refundido de la ley concursal, la actuación, se ha incurrido en una actuación ultravirus porque con anterioridad al texto refundido de la ley concursal, no había ninguna duda de que en el caso del régimen general se exoneraba el crédito ordinario y el crédito subordinado sin hacer excepción al crédito público. Eso no era discutido. No era discutido. De hecho, el Tribunal Supremo, en la sentencia, creo, el 2 de julio de 2019, la número 381, lo que hace precisamente es se olvida del régimen general y se centra en el régimen conforme a un plan de pagos para concluir que no puede haber diferencia entre el régimen general, o sea, el régimen del plan de pagos y el régimen general, que no se puede hacer de menor condición a unos acreedores, en definitiva, que en otros. Pero del régimen general ni se preocupa. ¿Por qué no se preocupa? Porque no se ha planteado que el crédito público no quede exonerado. O sea, se paga conforme al régimen general los créditos privilegiados, los créditos contra la masa, en su caso el 25% del crédito ordinario, y el resto quedaba exonerado. El resto, completamente. El problema era el régimen con el plan de pagos. O sea, por ello creo que la actuación no es que el legislador, porque se argumenta que el ultravirus no tiene que ser examinado desde la perspectiva de la jurisprudencia. Sí, claro, de acuerdo, tiene que ser examinado desde la perspectiva de la literalidad de la norma que teníamos anteriormente. Pero es que la literalidad de la norma que teníamos anteriormente, excluía el crédito público en el régimen general. Por eso, el Tribunal Supremo hace una interpretación con la finalidad de que los dos regímenes vayan de la mano en el alcance de la exoneración. Yo por eso sigo con esa postura y exonero el crédito público, aparte que me parece que es consecuente también con la directiva de reestructuración e insolvencia, que no incluye en las categorías que obligatoriamente tienen que ser no exonerables el crédito público. Al contrario, lo deja a la valoración de los estados e incluso en ese, creo que es el artículo 23, cuando enumera las categorías de créditos que de alguna forma pueden excluirse de la exoneración del pasivo insatisfecho, el crédito público no está incluido como tal, aunque se pueda ver por ejemplo, en multas y en sanciones, pero ni siquiera está incluido. Y en cualquier caso también dice que se justifique debidamente la exclusión, lo que el anteproyecto tampoco ha hecho. O sea, porque la justificación que se hace en la exposición de motivos
no sé si habla de o sea, es como la justicia o algo muy genérico. O sea, que creo que con el texto refundido de la ley concursal creo que hay argumentos para entender que el legislador se ha excedido, que ha habido un exceso y que el crédito público se tiene que exonerar. Yo aquí lo exoneraba, no sé si hay alguna resolución que ha llegado a la Audiencia Provincial de Barcelona lo ha exonerado, hay una resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmando una resolución en este sentido de los juzgados de lo mercantil de Barcelona. Y bueno, esa es mi postura al respecto, que mantengo en Madrid, que mantenía aquí y que mantengo en Madrid. Yo siento discrepar, pero justo todo lo contrario de lo que ha dicho Olga, es lo que opino. Yo, en relación al 178 bis de la ley concursal, que es ahí la génesis de esa sentencia de 2 de julio de 2019 que nos acaba de comentar Olga, entiendo lo que dice el Tribunal Supremo y hasta el momento de la entrada en vigor del texto refundido, por supuesto que acataba, como no podía ser de otra manera, la interpretación que se sostenía en la sentencia que acabamos de mencionar. Pero lo que ocurre es que el 178 bis nunca, en ninguno de sus apartados, reguló para lo que era en aquel momento el régimen de exoneración directa y revocable la extensión de la exoneración. Lo único que se regulaba en el apartado tercero, número cuarto del artículo 178 bis era el umbral de pasivo mínimo que debía de satisfacer el deudor para poder acceder a la exoneración por esa modalidad directa y revocable. Y el apartado quinto del artículo 178 bis para la modalidad con aprobación judicial de plan de pagos sí establecía la extensión de la exoneración, que era para todos los créditos que no se hubieran satisfecho dentro del concurso, que tuvieran la consideración de créditos ordinarios y subordinados, y nos decía, salvo los créditos de derecho público y de alimentos. Lo que trató de hacer el Tribunal Supremo en esa interpretación integradora del precepto, y es cierto, y yo comparto lo que hizo en esa labor hermenéutica y para tratar de cubrir las carencias de un precepto que era absolutamente ininteligible, era equiparar la regulación para la extensión de la exoneración que interpretó el Tribunal Supremo, que era lo que se regulaba en el número cuarto del apartado tercero del artículo 178 bis, cuando, a mi juicio, lo que establecía ese precepto, si lo leemos, es el umbral de pasivo mínimo, en definitiva, qué debía de pagar el deudor para poder acceder, como digo, a la exoneración en la modalidad directa y revocable. ¿Qué ocurre con el texto refundido? Bien, pues lo que hace el texto refundido, nos guste o no, es cubrir ese vacío legal de forma distinta a lo que había dicho la sentencia de pleno de 2 de julio del 19 y establecer que la extensión de la exoneración en lo que ahora es el régimen general no cubre a los créditos de derecho público y de alimentos. Y hasta ahí es lo que establece la norma. Y a partir de ahora se abre a partir del momento en que entró en vigor el texto refundido, se nos abre un debate que es si la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo puede constituir el elemento o el parámetro para decir que existe un exceso en la delegación legislativa por parte del refundidor. Y yo creo que no, por lo que único que puede determinar el eventual exceso es que se haya conculcado la regulación anterior. Y como la regulación anterior tenía un vacío legal que ha sido cubierto por el refundidor, lo que debemos hacer es acatar la nueva regulación. Eso es lo que yo he venido haciendo en diversas resoluciones judiciales en las que me he pronunciado sobre la cuestión, entendiendo que no existe el exceso en la delegación legislativa. Lo que sí es que para aquellos supuestos en los que se hubiese incoado el concurso con anterioridad al 1 de septiembre del año 2020, por aplicación de los principios y retroactividad de las normas más restrictivas de derechos, como ocurre en este caso con la nueva norma que restringe el acceso a la exoneración de pasivo insatisfecho, si tenemos en cuenta que la regulación anterior, en su interpretación con la sentencia de 2 de julio de 2019 del Tribunal Supremo, favorecía en mayor medida el acceso a la exoneración, lo que hago es concursos anteriores a 1 de septiembre del año 2020, exonero crédito público, pero por el juego de las normas de derecho intertemporal. Y a partir de los concursos declarados tras la fecha que acabo de indicar, solo se exonera conforme a lo establecido en el texto refundido. Y en cuanto al régimen que se prevé en el anteproyecto, aquí yo discrepo de lo que se establece en el auto de 17 de junio del año 2021,
de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sección 15ª, porque es verdad que en esta resolución se entiende que existe un ultravires, pero el exceso en la delegación no parte de esta supuesta conculcación del criterio de la sentencia del Tribunal Supremo, sino que se examina desde la perspectiva de la frustración de los fines que se persiguen con la transposición de la Directiva Comunitaria sobre Reestructuración e Insolvencia. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, que el considerando 81 de la directiva establece que los Estados miembros pueden incluir categorías de deudas no exonerables distintas de las que se enumeran en el artículo 23.4 siempre que establezcan una justificación suficiente. Eso es lo que nos dice. Por lo tanto, aunque una categoría de crédito no exonerable esté en la legislación de los Estados miembros y no se encuentre en el elenco del artículo 23.4, esto no significa que se haya regulado de forma contraria a la directiva, porque la directiva lo habilita. Y en segundo lugar, el 23.4 es una norma mal traducida. Y esto no lo digo yo, lo dice Matilde Cuena y lo dicen algunos otros profesores de Derecho Mercantil que han hecho un análisis de la norma, del artículo 23.4, a partir de la redacción inglesa y de la redacción francesa, y lo que sucede es que en la redacción española, si leemos el 23.4 en la enumeración de las categorías de créditos no exonerables, parece que se trata de una enumeración cerrada, cuando verdaderamente en la versión inglesa y francesa la enumeración es meramente enunciativa, porque se dice, además de estos créditos, otros, se establecen estos créditos a modo de ejemplificación, es decir, sin perjuicio de que se puedan incluir otros. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que los Estados miembros incluyan los créditos de derecho público como categoría no exonerable. Cuestión distinta, eso ya lo he dicho también, es que queramos tener un sistema eficaz de segunda oportunidad, que desde luego, con el escaso compromiso que tenemos por parte de los acreedores públicos, yo dudo que vayamos a tener un sistema verdaderamente práctico y de segunda oportunidad o de acceso al beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Pero esto es una cuestión de política legislativa, que pues, aquí tenemos lobbies que presionan, entre ellos es evidente que los acreedores públicos están ejerciendo una presión no solo en esta materia, sino también en otra que les afecta a todos ustedes de forma directa, como es el tema de los derechos retributivos de los administradores concursales, sometidos a nuevos recortes en el artículo 86, versión directiva, sometidos también a nuevos recortes y límites también para el régimen de la insuficiencia de masa y para, por cierto, el procedimiento especial en el que, si ustedes no lo han leído, se establece que la satisfacción de los derechos retributivos de los administradores concursales, para el supuesto que tengan ustedes la suerte de haber sido designados en ese procedimiento, lo digo la suerte porque como sabemos que ya no va a ser preceptiva la intervención de estos profesionales, lo que se dice es que se va a abonar el crédito después del crédito público privilegiado, con lo cual lo que sucede es que primero se pagan, entiendo yo, todos los créditos contra la masa, después se paga el crédito público privilegiado y después, con suerte, si queda algo, se pagarán los créditos de los administradores concursales. Por lo tanto, esto es una situación en la que hay presiones en cuanto a la regulación en el anteproyecto, pero nos guste o no nos guste, o sea, lo que dice el anteproyecto respeta absolutamente el régimen de la directiva siempre y cuando se cumpla la justificación suficiente, que es lo único que nos dice el Consejo. Sí, lo que está claro es que no se va a poder excluir el crédito público. O sea, yo creo que la conclusión es que a partir de ahora no hay interpretación posible que hacer. O sea, si el anteproyecto, si al final la normativa o se confirma la previsión, lo proyectado, no se podrá excluir. Perfecto. Como ya estamos fuera de tiempo, ¿alguna pregunta después de este resumen? Es lo que hay, es que es lo que tenemos. Y es cierto que es que la segunda oportunidad de España, como está prevista y como va a venir, ni es segunda, ni es oportunidad, ni es absolutamente nada. Para terminar, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno.